de la siguiente secuencia. Miren, una docente tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes del primer grado reconozcan el patrón de la siguiente secuencia. Y aquí tenemos la secuencia, ¿no? Lo estoy señalando con una flechita de color azul, ¿ya? Y en esta secuencia nosotros encontramos un corazón, un redondo, otro redondo, un corazón, un redondo, un corazón, un redondo, ¿no? Y puntos suspensivos. En referencia a esta secuencia, nos plantean la siguiente pregunta. Miren, ¿qué pregunta nos plantea el caso? Dice así: ¿qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito de aprendizaje? ¿Ya? Repito, ¿qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito? ¿Y cuál es el propósito? Aquí está. El propósito es el propósito es, de este caso de la maestra es, propósito de aprendizaje que los estudiantes del primer grado reconozcan el patrón de la siguiente secuencia, ¿no? Lo vamos a subrayar con un color rojito de paso, ¿ya? Dice, mira, que los estudiantes del primer grado reconozcan el patrón de la siguiente secuencia. ¿Ya, maestros? Entonces ya estamos. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito de aprendizaje? Alternativa A. ¿Qué figuras están presentes en la secuencia? ¿Cuál es la primera figura y cuál es la segunda figura de la secuencia? Alternativa A. Vamos a desarrollar alternativa B. Dice así: ¿cuántos corazones observas en la secuencia? ¿Cuántos círculos observas? ¿Cuántas figuras observas en total en la secuencia? Y alternativa C. ¿Con qué figura empieza la secuencia? Ahora, ¿cuántos círculos se repite la figura del corazón? ¿Qué figura seguirá en la secuencia? ¿No? Maestros, nos brindamos el tiempo de un minuto para dar nuestras posibles respuestas a este caso número uno. En estos momentos empieza a transcurrir el minuto. Luego de ello, leo sus posibles respuestas en el chat. Iniciemos, maestros. Inicia a transcurrir el minuto. Mm. Maestros, ha transcurrido el minuto. Leo sus posibles respuestas en el chat. ¿Ya? Buenas noches, maestros. También buenas noches a los que se están uniendo. Vamos a ver, vamos a ver. Estos de los mensajes, maestros, ustedes en sus respectivos ordenadores, sea el laptop, sea su celular, lo pueden desactivar, ¿no? Desactivando la campanita y ya no van a observar ninguno de los mensajes que les llegue al chat, maestros. Me dicen por aquí, respuesta la C, profesor, está sencillita. La alternativa C, profesor, la alternativa C. Vamos a ver, la alternativa C, la alternativa C. Genial, creo que no hay dudas. Entonces, únicamente justifiquemos la respuesta de esta pregunta número uno. Vamos a ver. Miren. Definiciones básicas, ¿ya? Siempre, maestros, esto de las definiciones básicas, creo que es un aspecto necesario y conveniente recordar, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patrones geométricos? La teoría nos dice lo siguiente, miren. Son secuencias de figuras como círculos, triángulos, cuadrados, que tienen una regularidad, ¿ya? Que tienen una regularidad. Esta regularidad permite observar tanto lo que cambia como lo que permanece constante en la secuencia de figuras, ¿ya? Entonces, mire, ¿qué sucede en una determinada secuencia? Sucede lo siguiente, ¿ya? Que hay cambios y permanencias, ¿no? Que estamos viendo.
Entonces, en una determinada secuencia, maestros, que nos puedan mostrar en este tipo de casos que va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a desarrollar en estos momentos. Miren, en la figura número uno ustedes observan una determinada figura, ¿no? Que está compuesta por triángulos, exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco triángulos. Pero tenemos una figura 2 y en esta figura 2 hay aspectos que no cambian, ¿no? Por ejemplo, la parte superior no cambia, pero la parte inferior de la figura número 2 cambia, miren. Se agrega un triángulo por aquí y otro triángulo por allá. ¿Vamos viendo? Entonces, ¿qué sucede en una determinada secuencia? ¿Ya? Hay este tipo de aspectos importantes, que son figuras que no cambian y figuras que cambian. Entonces, cuando uno observa y determina qué es lo que cambia y cuál es esa regularidad en el cambio, usted está identificando lo que vendría a ser un patrón, maestro. Y en este caso número uno, el propósito era de la maestra que sus estudiantes del primer grado reconozcan ese patrón de esa determinada secuencia, ¿verdad? Es decir, qué figuras cambian y qué figuras se mantienen de la misma manera, ¿ya? ¿Qué más nos dice la teoría? Los patrones geométricos son similares a patrones numéricos porque siguen una regla que se conoce como patrón, ¿ya? Yo le preguntaba a mis niños y le decía, ¿qué es un patrón para ustedes, niños? Y mis niños me respondían y me decían, es la figura que cambia, ¿no? Yo estoy con primer grado, por ejemplo, en la actualidad. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar este tipo de contenidos con los niños matemáticos, de patrones, sumas, restas, de distintas maneras, uno se va dando cuenta que hay conceptos que nos van a ayudar a hacer entender de una manera mucho más sencilla a nuestros niños. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Entonces, maestros, para redondear esta parte, ¿qué es un patrón? En palabras sencillitas diremos que es la regularidad en el cambio. Es identificar qué figura cambia en una determinada secuencia. ¿Ya, maestros? Ahora sí, nos enfocamos en justificar la pregunta. Mira, la respuesta correcta de la pregunta número uno es la alternativa C. ¿Ya, maestros? Creo que todos estamos de acuerdo con ello, ¿ya? Pregunta número uno, la alternativa C. ¿Por qué, profesor? ¿Ya? Analicemos la alternativa A y B de manera rápida. Mire, ¿qué preguntas nos proponía, ¿ya? Nos propone la alternativa A? Dice, ¿qué figuras están presentes en la secuencia? ¿Cuál es la primera figura y cuál es la segunda figura? ¿Ya? Al analizar la alternativa A, maestros, las preguntas planteadas en la alternativa A únicamente van a lograr que los niños reconozcan las figuras de la secuencia y su respectiva ubicación, lo que no va a permitir lograr el propósito planteado por el docente. Por lo tanto, por ese motivo es que descartamos la alternativa A como alternativa correcta. ¿Qué sucede con la alternativa B? Dice, ¿cuántos corazones observas en la secuencia? ¿Cuántos círculos observas? ¿Cuántas figuras observas en total en la secuencia? ¿Ya? Al analizar la alternativa B, las preguntas propuestas en esta alternativa solo permiten reconocer la cantidad de corazones, la cantidad de círculos y el total de figuras presentadas en la secuencia, lo que no va a permitir el propósito que el docente ha planteado en este caso. Por lo tanto, también descartamos la alternativa B. En ese sentido, la respuesta correcta estaría en la alternativa C de casa. ¿Ya, maestros? ¿Por qué? Porque al analizar las preguntas de la alternativa C, nosotros vamos a reconocer que estas preguntas permiten conocer la figura con la cual inicia la secuencia. Luego, al responder la pregunta, cada cuántos círculos se repite la figura del corazón, se logra reconocer el patrón que está presentando esa determinada secuencia. ¿Vamos viendo, maestros? Por lo tanto, pregunta número uno, respuesta correcta a la alternativa, C de casa. ¿Ya, maestros? Pasemos a la pregunta número dos. ¿Ya? Pasemos a la pregunta número dos. Pregunta número dos dice así. Pregunta número dos nos plantea lo siguiente. Como parte de una sesión de aprendizaje, una docente planteó a los estudiantes del quinto grado la siguiente actividad. Miren, esta es la actividad que planteó la docente. Aquí está. ¿Ya, maestros? ¿Y qué actividad planteó? Miren,
Primero presento lo siguiente, dice, este rectángulo representa los tres cuartos de una unidad. Repito, este rectángulo, ¿cuál rectángulo? El que yo estoy señalando con la flechita de color rojo, ¿ya? Este rectángulo, el que estoy señalando con la flechita de color rojo, representa los tres cuartos de una unidad. Y la pregunta, miren, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo será esta unidad? Grafícala, ¿ya? Entonces, la actividad que la maestra ha presentado a sus estudiantes ¿de qué? Del quinto grado. ¿Ya, maestros? A sus estudiantes del quinto grado. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Avancemos. ¿Ya? En referencia a esta actividad, nos plantean lo siguiente. Dice, mientras los estudiantes realizan la actividad, ¿ya? ¿Qué sucede? La docente se acerca a un grupo y escucha el siguiente diálogo. Repito, miren, mientras los estudiantes están realizando esa actividad que hemos visto hace instantes, la docente se acerca a un grupo de estudiantes y escucha el siguiente diálogo. Miren, en este diálogo intervienen tres estudiantes. Trabajemos para el primer estudiante con el recuadrito de color rojo. Miren lo que dice Rosa. Rosa dice lo siguiente. Es muy fácil. Hay que dividir el rectángulo en cuatro partes iguales y sombrear solo tres de estas partes. Ahora trabajemos con el color amarillo para Elisa. Miren lo que dice Elisa. Dice, no, Rosa, la unidad debe ser un poco más grande porque este rectángulo es como tres rectángulos pequeños y la unidad como cuatro. ¿Ya? Y también interviene Juan. Y miren lo que dice Juan. Juan dice lo siguiente. Creo que Elisa tiene razón. La unidad debería ser más grande, pero la unidad tendría que ser cuatro veces más grande que este rectángulo. La pregunta que nos plantea el caso es la siguiente. Mire, es la siguiente. ¿Quién de los tres estudiantes evidencia una adecuada comprensión de la situación propuesta? Alternativa A, Rosa. Alternativa B, Elisa. O alternativa C, Juan. Maestros, nos brindamos el tiempo de un minuto para dar nuestras posibles respuestas a esta pregunta. En estos instantes empieza a transcurrir el minuto. Maestros, ha transcurrido el minuto, leo sus posibles respuestas en el chat. Vamos a ver. Elisa me dicen por acá, sería la alternativa B. Vamos a ver. La alternativa B, profesor, la A. La A me dice la B por aquí, la alternativa A, la B, profesor, la A, la B, la C. Bueno, tenemos todavía dudas. Me dice por aquí no se le escucha, maestro. Maestros, los demás me escuchan. Estoy hablando un poquito bajito, tal vez porque estoy un poquito mal de la garganta, puede ser ello, pero ustedes subiéndole el volumen de su respectivo ordenador, creo que se va a solucionar ello. Vamos a ver, la alternativa C, profesor, la alternativa A, me dicen por acá. Gracias, maestro. Entonces sí se escucha, ¿sí? Está bien. Gracias, maestros. Muy amable. Listo. Estamos bien. Entonces, aprovechemos esas dudas como oportunidades de aprendizaje. Ya, maestros, aprovechemos las dudas que tenemos
como oportunidades de aprendizaje. Vamos a justificar ahora sí las respuestas. ¿Ya? Listo. Ya tenemos, ya tenemos, en este caso, el contexto. Vamos a recordar esta parte, maestros, ¿ya? Vamos a recordar. ¿Ya? Hay algo esencial que tenemos que recordar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo grafico, por ejemplo, esa fracción de 3/4? ¿A qué hace referencia el numerador y el denominador, no? Son aspectos importantes que tenemos que recordar. Muchos de vosotros seguro ya lo tienen claro, pero esas definiciones básicas de numerador, denominador, o cómo yo represento una determinada fracción en una figura, lo vamos a recordar. ¿Ya, maestros? Para que se nos haga más sencilla la comprensión de la resolución de este caso número 2. Vamos nuevamente a las definiciones básicas, ¿ya? Representación gráfica de las fracciones. Miren, dice, elegimos una figura geométrica, ¿ya? En este caso puede ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo. En este caso de la pregunta número 2, nos han presentado un rectángulo, ¿ya? Lo dividimos en partes iguales, ¿ya? Lo dividimos en partes iguales. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que se nos haga más sencillito la comprensión, ¿ya? Entonces, vamos a elegir un rectángulo, ya está. Vamos a elegir un rectángulo para estar avanzando ya con el, la resolución del caso número 2 que estamos trabajando. ¿Ya? Dice, lo dividimos en partes iguales. Lo vamos a dividir, maestros, en 7. ¿Ya? En 7 aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7. ¿Ya? No están tan iguales las partes, pero que para el ejemplo sirve. ¿Ya, maestros? Que para el ejemplo sirve. Dice. El total de partes en que se divida el dibujo depende del denominador. Repito, miren, el total de partes en que se divida el dibujo depende del denominador. ¿Y qué es el denominador, profesor? El número que está debajo de la raya fraccionaria. Ahí está. Estamos en nuestro ejemplo. ¿Sí, maestros? Aquí está la raya fraccionaria y usted, profesor, ha dividido su rectángulo en 7 partes iguales. Entonces le ponemos la cantidad total de partes en la que se ha dividido esa determinada figura, sería pues el denominador. Por eso la teoría nos dice, es el número que va o que está debajo de la raya fraccionaria, ¿ya? Entonces, el total de partes en que se divida una determinada figura es el denominador, el número que va abajo. ¿Ya, maestros? Hasta ahí espero esté claro. Sigamos, ¿qué más nos dice? Mire, ya que este indica el número de partes que forman una unidad. Repito, miren, el número de abajo, ¿ya? El número que está debajo de la raya fraccionaria, ¿qué es lo que nos dice? Indica el número de partes, con el color rojito voy a trabajar, ¿ya? Lo estoy subrayando. Indica el número de partes que forman la unidad, ¿ya? Este numerito es el que indica el número de partes, ¿ya? El número de partes en que se forma la unidad. ¿Qué más nos dice la teoría? Después marcamos en ellas las partes que indica el numerador. ¿Y qué es el numerador? El número que está encima de la raya fraccionaria, ¿ya? Y vamos a poner un número que esté encima de la raya fraccionaria, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con el número 5. Ya está, el número 5. ¿Ya? Entonces, tenemos la fracción 5 séptimos en el ejemplo que estoy desarrollando. ¿Sí, maestros? 5 séptimos. Pero ¿qué indica ese 5? Ese 5 indica, ¿ya? El número de partes que vamos a marcar. Por ejemplo, si digo 5 séptimos, me está diciendo que estoy marcando o dibujaré, lo pintaré, ya trataré de pintar 5 partes del total de 7 que tiene el rectángulo que estoy dibujando y que ustedes, entiendo yo, están observando en sus respectivas pantallas. Ya, maestros, solo estoy haciendo un pequeño, lo diré así, un refrescamiento, recordando lo que seguro muchos de vosotros ya lo dominan de manera más rápida, más fácil, ya, maestros, pero que nos sirva únicamente para recordar, para tener conocimientos y definiciones básicas mucho más solventes, ya, mucho más claras.
Listo, maestros. Entonces, ya tenemos el numerador y el denominador, ¿ya? El numerador es el número de partes que se va a pintar del total, que sería el denominador que está abajo de la raya fraccionaria, ¿ya? Listo, maestros. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, resolución. Representamos la fracción 3 séptimos o 3 séptimos de la siguiente manera. Elegimos una figura, por ejemplo, un círculo y lo dividimos en 7 partes iguales. El número que indica el denominador, ¿ya? Recordemos que el número de abajo es el número de partes en el cual se ha dividido la figura, ¿ya? El denominador. Ahora, el ejemplo me dice, marcamos 3 partes del círculo y las partecitas que marcamos, esas 3 partes del círculo, indican lo que sería el numerador, el número que está encima de la raya fraccionaria. ¿Ya, maestros? Ahora sí, con breve, un breve recordatorio de conocimientos básicos, de definiciones necesarias, yo creo que se nos va a hacer mucho más sencillo. ¿Ya? Ya está. Mire, vamos a graficar esta parte, ¿ya, maestros? Para que quede mucho más claro. Listo. Control C y control. Lo voy a explicar aquí mismo. ¿Sí, maestros? ¿Ya? Me dan un minutito, por favor. Vamos a tratar de recortar esta imagen para que ustedes la puedan observar de mejor manera. Ya está. Solo vamos a trabajar con esta figurita. Listo. Ahora sí. Ya, maestros. Miren, ¿cuál era la pregunta que nos planteaba este caso número 2? Dice, ¿quién de los 3 estudiantes evidencia una adecuada comprensión de la situación propuesta? Recordemos que la maestra ha propuesto, ¿ya? Ha propuesto esta siguiente actividad. Aquí está la actividad. Lo estoy señalando con una flechita de color negro, ¿ya? Miren lo que dice Rosa. Vamos a analizar Rosa, dice. Rosa dice, es muy fácil, dice Rosa, miren, ¿ya? Estamos analizando el comentario de Rosa, ¿ya? Que está en un recuadrito de color rojito. Dice, es muy fácil. Hay que dividir el rectángulo en 4 partes iguales y sombrear solo 3 de estas partes. Miren lo que dice Rosa. Rosa dice que este rectangulito que está en su pantalla de ustedes, maestros, lo dividamos, ¿ya? En 4 partes iguales. Uno, dos, tres y cuatro, ¿ya? No lo estoy dividiendo tal igual, pero que sirva para el ejemplo, ¿ya, maestros? ¿Qué más dice? Y sombrear solo 3 de estas partes. Uno, una parte, 2 partes, ¿ya? Y 3 partes. Es lo que decía Rosa, miren. Pero miren esta parte importante. La pregunta de este caso es, ¿quién de los 3 estudiantes evidencia una comprensión adecuada de la situación propuesta? Los que eligieron la alternativa A, que sería el comentario de Rosa, pues nos equivocamos. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Rosa? Rosa piensa, Rosa piensa que este rectángulo que nos han presentado en, en la figura, en el caso número 2, pues equivale a toda la unidad, pero no es así, ¿verdad? Porque aquí bien claro dice, este rectángulo únicamente representa los 3 cuartos de la unidad. Ah, por lo tanto, la alternativa A no podría ser la correcta. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Ahora analicemos la alternativa C. Miren lo que decía Juan. Para Juan vamos a trabajar con el color amarillo. ¿Ya? Para Juan vamos a trabajar con el color amarillo. Miren lo que dice Juan. Creo que Elisa tiene razón. La unidad debería ser más grande, dice. Pero la unidad tendría que ser 4 veces más grande que este rectángulo. Ah, y miren lo que dice. En este caso, Juan. Aquí nos han presentado una unidad, pero para Juan debería ser el rectángulo 4 veces más grande del que nos han presentado. Algo así, ¿no? Mire, 4 veces más grande. Ya está. Una, dos, tres y 4 veces más grande. Es lo que dice Juan, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos, el rectángulo que nos han presentado ya equivale a los 3 cuartos.
Entonces, la unidad no puede ser tan grande como lo dice Juan, porque Juan dice que debe ser 4 veces más grande. Por lo tanto, descartamos la alternativa C. Vamos viendo. En ese entender, respuesta correcta de la pregunta número 2, la alternativa B de bueno. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O tenemos alguna duda? A ver, los leo en el chat. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Estamos desarrollando pura preguntas de nombramiento, maestros, pura preguntas de nombramiento. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Me dicen por aquí, vamos a ver, la alternativa B, vamos a ver, pero explíquenos por qué es la B, ¿ya? Ahorita lo sustento también porque es la B, no se preocupen. Vamos a ver, vamos a ver la B, vamos a ver, por aquí me dicen, ya está. Me dicen que justifique lo que sería ¿por qué la alternativa B? ¿Ya? Maestros, es un repaso, ¿ya? Es un repaso, entonces. Estamos desarrollando aquellas preguntas tipo que pues posiblemente vengan en el próximo examen de nombramiento, ¿ya? Es por eso que nos estamos enfocando únicamente en preguntas que ya han sido tomadas desde el 2018 hasta el 2022, ¿ya? Si, pues si por mí fuera, pues les presento otro tipo de preguntas que tal vez atañan más al ascenso o a otro tipo de evaluación docente, ¿verdad? Pero creo que lo más conveniente en este último tramo de preparación es pues que nos enfoquemos en las preguntas de nombramiento, ¿verdad, maestros? Entonces yo les pido su comprensión frente a ello. Entonces, si ya les parece sencillo, maestros, este tipo de preguntas, ustedes tienen el material, sigan avanzando, maestros, y únicamente vamos comparando nuestras respuestas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya, maestros? Listo, entonces termino de justificar por qué la alternativa B, ¿ya? Eso me preguntaban. Dice así, Elisa dice, no, Rosa, la unidad debe ser un poco más grande. Para Elisa, vamos a trabajar con el color azul, ¿ya? Con el color azul. Y miren lo que dice Elisa, ¿ya? Dice, no rosa. La unidad debe ser un poco más grande porque este rectángulo es como tres rectángulos pequeños y la unidad como cuatro. Claro. Y miren lo que dice en este caso Elisa. Elisa dice lo siguiente, ¿no? El rectángulo que nos han presentado en la figura equivale a tres rectángulos pequeños, pero la unidad debería ser como cuatro. Y aquí agregamos esa determinada unidad que menciona, en este caso, Elisa. ¿Estamos viendo? Por lo tanto, el comentario de Elisa hace notar que ella entiende la actividad planteada por la docente. Es por ese motivo que la respuesta correcta de la pregunta número 2 es la alternativa B de bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna otra interrogante más? Vamos a ver. Ya está. Ahora sí, mucho más claro. Grafíquelo, por favor, los enunciados. Lo estoy graficando. Lo estoy graficando. Listo. Ya está. Ahora sí, todo más claro. Listo. Vamos a la siguiente interrogante en todo caso. Vamos a la pregunta número 3. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Pregunta número 3 dice lo siguiente. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes resuelvan situaciones problemáticas referidas a estructuras multiplicativas. Repito, miren, un docente tiene como propósito, esto del propósito lo subrayamos, ¿ya? Que sus estudiantes resuelvan situaciones problemáticas, ¿ya? Problemáticas referidas a estructuras multiplicativas, ¿ya? Ese propósito lo tomamos en cuenta, ¿ya? Ese propósito lo tomamos en cuenta. ¿Qué más nos dice? En este contexto,
el docente plantea a los estudiantes el siguiente problema. Vamos a ver cuál es la situación problemática que ha planteado el docente a sus estudiantes. Lo estoy considerando en un recuadro de color rojito. Dice así: tengo 12 polos distintos. Si los combino con todos mis pantalones, obtengo 84 formas distintas de vestirme. ¿Cuántos pantalones tengo? Es la pregunta. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver. Al hacer el seguimiento a la labor de los estudiantes, el docente nota que la mayoría de ellos no comprende la situación propuesta, por lo que decide implementar una estrategia que los ayude a comprenderla. La pregunta del caso número 3 es la siguiente: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Repito, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? ¿Y cuál es el propósito? Miren, hay un propósito claro: que los estudiantes resuelvan situaciones problemáticas referidas a estructuras multiplicativas. ¿Ya, maestros? La alternativa A nos dice lo siguiente: pedir a los estudiantes que planteen ejemplos sobre el reparto equitativo y presentarles una división para explicarles cómo funciona el algoritmo. Luego, pedirles que resuelvan por sí mismos algunos ejercicios para que así tengan los conocimientos previos necesarios para resolver el problema propuesto. Alternativa B: proponer a los estudiantes que resuelvan un problema más sencillo y de estructura diferente, pero con los mismos números. Por ejemplo, un profesor compra 12 lápices por niño. En total ha comprado 84 lápices. ¿Cuántos niños hay en su clase? Luego, guiarlos para que identifiquen que el problema inicial donde mostraron dificultad puede resolverse con la misma operación. Que nos sugiere la alternativa C, dice así: resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura, pero de menor dificultad. Por ejemplo, tengo 3 polos y 2 pantalones. ¿De cuántas maneras puedo vestirme? Luego, reformularla así: tengo 3 polos y algunos pantalones. Si los combino, puedo vestirme de 6 maneras distintas. ¿Cuántos pantalones tengo? Y analizar con ellos qué implica tener la incógnita en distinta posición. Maestros, un minuto para dar nuestras posibles respuestas a esta pregunta. Empieza a transcurrir el minuto, maestro. Listo, maestros, ha transcurrido el minuto. Leo sus posibles respuestas en el chat. Me dicen por aquí la B, profesor, la C, la B, profesor, la A. Muy bien, está bien. ¿Ves? Tenemos dudas, ¿ya? También, maestros, pedir mucha comprensión con aquellos maestros que nos vienen acompañando desde el primer ciclo. Yo agradezco, maestros, la confianza y que continúen con nosotros. Pero también yo les pido la comprensión por aquellos maestros que tal vez en esta etapa final se han unido a nosotros. Que ellos tal vez no tengan muy claro algunas, algunos conceptos, algunas preguntas. Y también para ellos tiene que estar dirigido este proceso de preparación, este proceso de evaluación intensiva, de aprendizaje intensivo de estos últimos casos, de esta recta final de preparación. Ya, maestros, yo les pido mucha comprensión. Vamos a ver.
Avancemos, ahora sí, ¿no? Aprovechemos las dudas como oportunidades de aprender. Y mucha tolerancia, maestros. Yo les pido mucha tolerancia y también agradecimiento con aquellos maestros, como lo repito, nos vienen acompañando desde el primer ciclo. Y ya se les hace sencillo resolver este tipo de preguntas. Qué bueno, maestros. Y bueno, es el resultado del empeño que le están poniendo. Obviamente que sí, maestro. Y bueno, ya se está viendo ahí los resultados. ¿Ya? Ahora sí, analicemos. Mire, el propósito de la maestra en esta pregunta número 3 es el siguiente, mire. Propósito que sus estudiantes resuelvan situaciones problemáticas referidas a estructuras multiplicativas. Repito, propósito del docente era que sus estudiantes resuelvan situaciones problemáticas referidas a estructuras multiplicativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sucedido en ese contexto? ¿Ya? El maestro ha hecho un seguimiento a los estudiantes y el docente ha notado que la mayoría de ellos no comprende la situación propuesta, por lo que decide implementar una estrategia que los ayude a comprender, ¿no? Ese determinado problema que ha presentado, ¿no? De los pantalones y las formas de vestirse, ¿de acuerdo? En ese contexto, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ese propósito? ¿Cuál es el propósito? En conclusión, que los niños entiendan situaciones problemáticas, pero referidas a qué? A estructuras multiplicativas, ¿ya? Ahora sí, analizamos las alternativas. Mira, ¿qué nos sugería la alternativa A? Alternativa A dice lo siguiente: pedir a los estudiantes que planteen ejemplos sobre el reparto equitativo. Miren, ¿ah? Pedir a los estudiantes que planteen ejemplos sobre el reparto equitativo. Estamos hablando, maestros, de situaciones referidas a multiplicación. Entonces, si yo les digo a mis niños que planteen ejemplos sobre el reparto equitativo, ¿será coherente? Les dejo esa pregunta ahí. ¿Y qué más dice? Y presentarles, mire, una división. Y presentarles una división para explicarles cómo funciona el algoritmo. Ya. Estamos hablando, maestros, en el caso número 3 de estructuras multiplicativas. Y yo a mis niños les hablo de división. ¿Será conveniente eso? Lo dejo esa pregunta ahí. ¿Qué más dice? Luego pedirles que resuelvan por sí mismos algunos ejercicios, para que así tengan los conocimientos previos necesarios para resolver el problema propuesto. ¿Qué sucede con la alternativa A? Las acciones planteadas en la alternativa A no permitirán lograr el propósito del docente, debido a que el hecho de pedir ejemplos sobre reparto equitativo o presentarles una división no ayudarán a resolver el problema de estructuras multiplicativas, específicamente de análisis combinatorio, que es el conocimiento que están desarrollando en ese caso. Por lo tanto, no sería la alternativa correcta. La alternativa A la descartamos. ¿Ya, maestros? La alternativa A la descartamos. Analicemos la alternativa B, ¿ya? Con el color azulito vamos a trabajar para la alternativa B. Miren lo que dice la alternativa B. Proponer a los estudiantes que resuelvan un problema más sencillo. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, ¿ya? Proponer a los estudiantes que resuelvan un problema más sencillo. ¿Estamos de acuerdo usted? Y de estructura diferente, ¿ya? Este ejemplo siempre lo realizo. Miren, hagamos de cuenta, ¿ya? El siguiente ejemplo, ¿ya? Con mis niños estoy trabajando lo que serían las sumas, pero las sumas de manera vertical, ¿ya? 12, 12 más, ¿ya? 12 más 5, ya está, pero de manera vertical. Y hagamos de cuenta que mis niños del primer grado, ¿ya? No han tenido una idea clara de cómo sumar de manera vertical. ¿Y qué hago yo? Les presento esta misma suma, pero de manera más sencilla, pero con una estructura diferente. Ahora les digo, niños, súmenme, ¿ya? Hagamos de cuenta que recién están empezando con las sumas, ¿eh? Mis niños, ¿ya? Hagamos de cuenta que ahora les presento una suma distinta, ¿ya? Pero de más bajo nivel. 4
más 3, ¿ya? Igual. Pero miren, cambio la estructura. Hagamos de cuenta que mis niños todavía recién están aprendiendo. Entonces, imagínense que si yo recién les estoy enseñando a hacer sumas de manera eh, vertical y luego como a manera de ejemplo, les cambio la estructura y ahora les meto sumas de manera horizontal, ¿qué va a suceder? ¿Ayudo a que mis niños comprendan mejor el problema o los confundo más? Vamos viendo, y eso es lo que me dice la alternativa B, porque me dice, miren, la alternativa B me dice lo siguiente: proponer a los estudiantes que resuelvan un problema más sencillo, pero de estructura diferente. Vamos viendo, ¿será coherente eso? ¿Qué más dice? Pero con los mismos números. Por ejemplo, un profesor compra 12 lápices por niño. En total ha comprado 84 lápices. ¿Cuántos niños hay en su clase? Luego guiarlos para que identifiquen que el problema inicial donde mostraron dificultad puede resolverse con la misma operación. Al analizar la actividad de la alternativa B, ¿no? Y plantear el siguiente ejemplo. Un profesor compra 12 lápices por niño. En total ha comprado 84 lápices. ¿Cuántos niños hay en clase? No responde a la estructura del problema propuesto, ya que el problema planteado responde a estructuras multiplicativas de combinación. Vamos viendo, le ha cambiado la estructura. Entonces, en vez de ayudarle y guiarlo al niño a que pueda comprender el problema, yo le cambio la estructura, lo estaría complicando mucho más. Por lo tanto, descarto también la alternativa B de bueno. En ese sentido, la respuesta correcta sería la alternativa C de casa. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O tenemos alguna duda? Los leo en el chat. ¿Analizo la alternativa C o ya no es necesario? A ver, los leo en el chat. Vamos a ver, vamos a ver. Si me dicen que por aquí hay maestros que tienen encendida la cámara, seguro que lo han hecho por descuido, ¿ya? Entonces, siempre estén al pendiente, ¿ya? Siempre estén al pendiente. No está claro, me dicen por aquí. Ya, lo analizamos entonces. Ya está. Analizamos la alternativa C. Miren, lo que nos presenta la alternativa C. Para la alternativa C vamos a trabajar con el lapicito de color verde. Dice la alternativa C: resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, si yo les he planteado a mis niños una suma horizontal, creo yo que es mejor permanecer con ejemplos de suma horizontal, pero obviamente para que entiendan más rápido con números más pequeños. Vamos viendo, y es lo que me plantea la alternativa C. Me dice, por ejemplo, resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura, estoy de acuerdo, pero de menor dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que mis niños entiendan con mucha mayor facilidad, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, tengo 3 polos y 2 pantalones. ¿De cuántas maneras puedo vestirme? Pregunto, ¿no? Luego reformularla así. Tengo 3 polos y algunos pantalones. Si los combino, puedo vestirme de 6 maneras distintas. ¿Cuántos pantalones tengo? Y analizar con ellos qué implica tener la incógnita en distinta posición. ¿Ya? Al analizar la alternativa C, la actividad planteada en esta alternativa responde a la misma estructura del docente planteado en el problema inicial que ha presentado el maestro, aunque con una menor dificultad. Sin embargo, ello permitirá que los estudiantes comprendan el problema presentado y con esa base logren resolver el primer problema planteado, que obviamente, según el contexto del caso, es de mayor dificultad. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Ahora sí quedó mucho más claro. Vamos. Aquí me dice maestro y el rol del docente. A ver, analicemos el rol del docente, ¿ya? Para mí era la C, pero si en el problema propuesto tenían dificultad, entonces alumnos iban a entender con un problema más pequeño como la C. Dígame, ¿está bien está bien lo que yo opino? Claro que sí, por supuesto que sí, ¿no? Entonces,
El contexto del caso es lo siguiente, ¿no? Que les ha planteado un determinado problema de estructuras multiplicativas, específicamente de análisis combinatorio el maestro, pero los niños en este contexto, dice el caso que no han entendido, muchos han mostrado no entender ello. Por eso, ¿qué hace el docente? Muestra un problema, pero con la misma estructura, pero de menor dificultad. ¿Cuál es el objetivo? Que aprendan con ese problema de menor dificultad para así que logren desarrollar y responder el problema inicial planteado. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa forma de trabajo, por supuesto que sí. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Rol del docente. Recordemos, rol del docente, mediador facilitador, un docente que no puede intervenir de manera directa en el proceso de aprendizaje. ¿Ya? La alternativa C, vamos a ver, analicémoslo. Resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura. Ahí está. Él dice que van a resolver junto con los estudiantes. Entonces, el maestro no está interviniendo de manera directa. Las cosas serían distintas y diría, el docente resuelve por sí mismo un problema de menor estructura. Ahí sí, cambian las cosas. Pero aquí dice, resolver con los estudiantes, junto con ellos, una situación de la misma estructura, pero de menor dificultad. Por ejemplo, pone un ejemplo, ¿no? Tengo tres polos y dos pantalones. ¿De cuántas maneras puedo vestir? Luego, reformularla así. Tengo tres polos y algunos pantalones. Si los combino, puedo vestirme de seis maneras distintas. ¿Cuántos pantalones tengo? Y analizar con ellos qué implica tener la incógnita en distinta posición. Vamos viendo, el docente siempre acompaña, está mediando el aprendizaje, no interviene de manera directa. Si lo miramos desde ese enfoque, también la respuesta correcta sería la alternativa C de clase. Vamos a ver, los leo en el chat. Él dice, resolver, el docente no resuelve. Claro que sí, no resuelve, no resuelve. Ahí está, miren, dice, ¿qué palabra define la diferencia de las demás alternativas? ¿Ya? Vamos a ver. Claro, la alternativa C me dice junto a los estudiantes. Miren, ¿qué palabra definiría? Ya. Sí, me parece una pregunta interesante de responder, ¿no? Mire, las palabras que definen, por ejemplo, en la alternativa A sería ejemplos de reparto equitativo y división. No tienen que ver con estructuras multiplicativas. Entonces, son palabras que yo puedo identificar que no están relacionadas con el propósito. Descarto la alternativa A. Lo mismo sucede en la alternativa B. ¿Y cuál sería esa palabrita que me ayuda a deslindar y decir que es incorrecto? Estructura diferente. Vamos viendo. Si yo estoy trabajando con mis niños, por ejemplo, lo que les decía, una suma de carácter horizontal, y les muestro, según yo, para facilitar su aprendizaje, una suma de carácter vertical, le cambio la estructura, pues en vez de ayudar a su comprensión mejor, los voy a confundir más, los voy a complicar más. Entonces, la palabra que definiría la no, la respuesta incorrecta, en el caso, por ejemplo, de la alternativa B, sería estructura diferente. Por ello yo lo descartaría. Y en el caso de la alternativa C, ¿qué palabra definiría la respuesta correcta? Toda esta oración, que sería resolver con los estudiantes una situación de la misma estructura, pero de menor dificultad. Vamos viendo, maestros, quedó un poquito más claro hasta ahí. Listo, ahora sí creo. Pasemos a la pregunta número 4. ¿De maestros? Pregunta número 4. Listo, aquí está la pregunta número 4. Dice, un docente del quinto grado presenta a los estudiantes la siguiente información acerca del porcentaje de la población mayor o igual a 6 años de edad que usa Internet. Ya está. Vamos a ver, seguimos con el área de matemática y con esto terminamos las preguntas del área de matemática. ¿Ya, maestros? Y pasamos a rúbricas de evaluación, que también son preguntas interesantes. Vamos a ver. Repito, dice así. Un docente del quinto grado, ¿ya? Presenta a los estudiantes la siguiente información acerca, esto lo vamos a cambiar, ¿ya? Ahora sí. Un docente del quinto grado presenta a los estudiantes la siguiente información acerca del porcentaje de la población mayor o igual a 6 años de edad que use Internet. Aquí está. Y
elabora, entiendo yo, esta tabla. Aquí está la tabla. Ahí está la tabla, ¿no? Dice, población usuaria de Internet según grupos de edad. Es una tabla que tendría dos columnas, una columna de los grupos de edad y la otra columna del porcentaje. Por ejemplo, las personas que están entre 6 a 11 años, de ese grupo de personas, según esta tabla, el 34,7% usa Internet. De 12 a 18, el 72% usa Internet. De las personas que tienen entre 19 a 24 años, el 80,1% usa Internet. De las personas que están en el rango de 25 a 40 años, el 59,9% usa Internet. Y las personas que están en el rango de edad de 41 a 59 años, el 38,8% usa Internet. Y las personas que están entre los 60 años de edad, aproximadamente el 13,1% use Internet. Es la tabla que ustedes están observando en sus determinadas pantallas, ¿no? Yo ya le he hecho, en este caso, flechitas, ¿no? Para que se pueda entender con mayor claridad, ¿ya? La pregunta dice, luego les pide, les pide que representen estos datos usando un gráfico estadístico. ¿A quiénes? A los estudiantes del quinto grado. Ahora sí, entonces el maestro le dice, ya les muestra esta tabla de la población que usa Internet y le dice a sus niños del quinto grado, ahora grafíquenlo en una determinada figura, en un determinado gráfico estadístico. Ya está. Alternativa A. Esta es la alternativa. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes gráficos es adecuado para representar la información anterior? Repito, ¿cuál de los siguientes gráficos es adecuado para representar la información anterior? Esta es la información anterior, ¿verdad? Población usuaria de Internet según grupos de edad. ¿Ya? La alternativa A nos muestra el siguiente gráfico, que seguro nosotros lo denominaremos como un gráfico de torta, ¿verdad? Ese circular, en forma de torta. ¿Ya, maestros? Es la alternativa A. La alternativa B me presenta, miren, un gráfico que sería en este caso, lo denominaré así, ¿no? Un gráfico que tiene la característica de de dos ejes, ¿no? Un eje X y un eje Y, lo que nosotros conocemos como el eje de las abscisas y las ordenadas, ¿no? Un diagrama de frecuencia, lo denominaré así. Y la alternativa C sería un gráfico de barras, ¿ya? Son las tres alternativas que nos muestro, ¿ya? Un gráfico en forma de torta, un gráfico de frecuencia y un gráfico de barras. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes gráficos es adecuado para representar la información? ¿Qué información? La información de las personas según rango de edad que use Internet. Ya, maestros, nos brindamos el tiempo de 1 minuto para dar nuestras posibles respuestas a esta pregunta. Empieza a transcurrir el minuto. Ajá. Maestros, ha transcurrido el minuto. Vamos a ver. La C, profesor, está sencillita. La C, la C, la C. Está fácil, profesor, la C. La B me dicen por aquí. Excelente. ¿Ya? No hay muchas dudas. Entonces, únicamente justificamos la respuesta de manera rápida. ¿Ya, maestros? Vamos a justificar la respuesta de manera rápida. Listo. ¿Ya?
¿Cómo elegimos el gráfico o diagrama correcto para los datos? ¿Ya? Eso que nos sirva no solo para esta pregunta, sino para cualquier otra pregunta, hasta para nuestra sesión diaria en clase. Mira, ¿qué le podemos decir a nuestros niños para que elijan el gráfico o diagrama correcto para poder mostrar un determinado conjunto de datos? Comparación. Los gráficos de comparación se utilizan para comparar uno o más conjuntos de datos. Pueden comparar elementos o mostrar diferencias a lo largo del tiempo, ¿no? También tenemos gráficos de relación. Los gráficos de relaciones se usan para mostrar una conexión o correlación entre dos o más variables. Tenemos también los de composición. Los gráficos de composición se utilizan para mostrar partes de un todo y cambios a lo largo del tiempo, ¿ya? Y también tenemos los gráficos de distribución. ¿Para qué sirven? Los gráficos de distribución se utilizan para mostrar cómo se distribuyen las variables a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar valores atípicos y tendencias. Vamos a ver qué más nos dice la teoría. Ya está. ¿Cómo seleccionar el tipo de gráfico correcto? ¿No? Pregúntate cuántas variables quieres mostrar, cuántos puntos de datos deseas visualizar y cómo quieres escalar el eje, ¿no? Vamos a ver. Los gráficos de líneas, barras y columnas representan cambios a lo largo del tiempo. Las pirámides y los gráficos circulares muestran partes de un todo. Los gráficos de dispersión y los de rectángulos son útiles si tienes una gran cantidad de datos para visualizar. ¿Ya? Listo. Ahora sí, tenemos este gráfico, ¿no? Un gráfico de líneas, lo que les decía, o de dispersión o de frecuencia, como lo dije anteriormente. ¿Ya? Un gráfico de líneas revela tendencias o cambios a lo largo del tiempo. Los gráficos de líneas se pueden usar para mostrar las relaciones dentro de un conjunto de datos continuo y se pueden aplicar a una amplia variedad de categorías, incluida la cantidad diaria de visitantes a una web o las variaciones en los precios de las acciones. Entonces, la característica de este tipo de gráfico de líneas, ¿ya? ¿Cuál es? Que se utiliza para mostrar cómo cambia algo en un determinado tiempo. Por lo tanto, para el caso que nos han presentado, no sería el conveniente, ¿verdad? Ahora tenemos, miren, el gráfico circular o de torta, como algunos lo conocemos, ¿ya? Es uno de los tipos de gráficos más utilizados y también de los más odiados de todos los tiempos. ¿Por qué? Miren, los gráficos circulares se usan para mostrar partes de un todo. Ahí está. Esto es lo más importante. Los gráficos circulares se usan para mostrar partes de un todo. Partes de un todo. Un gráfico circular representa los números en porcentajes, ¿ya? Y la suma total, esta parte importante, si algún maestro o marcó como posible respuesta el gráfico que hacía referencia al gráfico de torta o al gráfico circular, este es el motivo por el cual lo descartamos. La suma total de los segmentos divididos es igual a 100, ¿ya? Entonces, cuando uno observa un gráfico, generalmente este gráfico, todos sus porcentajes, al hacer una sumatoria, suman 100%. ¿Por qué? Porque el gráfico de circular o el gráfico tipo torta muestra las partes de un todo, ¿ya? Muestra las partes de un todo. Y por último, la respuesta que la mayoría de vosotros marcó, el gráfico de barras, que sería el conveniente para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque los gráficos de barras y columnas se utilizan para comparar diferentes elementos. Ese es el objetivo, ¿no? A las personas que están entre 6 y 12 años, ¿cuánto lo usan? Comparo con las personas que están entre 12 y 18. Vamos viendo, ese era el gráfico correcto que elegí, que debíamos elegir. Las barras son un gráfico de columnas, son verticales, mientras que las barras en un gráfico de barras son horizontales. Los gráficos de barras generalmente se utilizan para ayudar a evitar el desorden cuando las etiquetas de los datos son largas o si tienes más de 10 elementos para comparar. Son fáciles de entender y de crear. Listo, maestros. En ese entender, pregunta número 4.
Respuesta correcta, la alternativa C. ¿Estamos de acuerdo, maestros, o hay alguna pregunta? Claro que sí, ¿no? El gráfico de barras puede ser horizontal o vertical, ¿ya? Yo recuerdo, miren, hay una preguntita del año 2022, ¿ya? Que es muy semejante a esto, no es igual, obviamente, pero es muy semejante. ¿Y qué decía o a qué hacía referencia, ¿no? Que los niños tienen que elaborar un gráfico de barras. Pero ¿qué sucede? ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que este gráfico de barras en una de las alternativas decía que se tenía que elaborar hacia abajo así, ¿ya? Un gráfico de barras algo así. A ver, lo voy a graficar, ¿ya? Algo así, ¿no? Hacia abajo el gráfico de barras, algo así, algo así. Entonces, esa alternativa de la pregunta del año 2022 era la incorrecta, esa alternativa. ¿Por qué? Porque el gráfico de barras tiene una característica esencial. Recuerden que el contexto de esa pregunta era estar enseñando a los niños a elaborar gráfico de barras, ¿ya? Una de las alternativas decía que vamos a colocar cuadritos y vamos a elaborar gráfico de barras, pero de arriba hacia abajo. Entonces, esa alternativa la debíamos descartar, ¿ya? Por eso es que yo explico y estoy explicando cuáles son las características, por ejemplo, de un gráfico de barras, ¿no? Pueden hacerse de manera horizontal o vertical, pero siempre respetando ese diagrama, pero del lado positivo, no del lado negativo, por ejemplo, como en este caso, hacia abajo. ¿Ya, maestros? Esas cositas seguro que les van a ayudar también. Vamos a ver, sigamos avanzando en todo caso, ¿ya? Ahora sí, ya, creo que ahora sí lo vamos a hacer un poquito más lento. Empecemos. Contexto, dice. Lea la siguiente situación y responda las preguntas. Ahora sí llegamos a preguntas que son concernientes a la elaboración, a la identificación de lo que sería o lo que nosotros conocemos como rúbricas, ¿ya? Vamos a ver esta parte. Dice así. Una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Ya está, esta parte. Una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. ¿Cuáles son los procesos que están involucrados en la nutrición de las plantas? Me dice fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. En el contexto de un proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en estas sesiones, la docente ha planteado la siguiente rúbrica. Miren la rúbrica que ha planteado la docente. En inicio, la descripción del nivel en inicio. Dice, identifica las estructuras y o necesidades de las plantas con o sin errores conceptuales. En proceso, relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Nivel satisfactorio, ¿cuál es su descripción? Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, tales como fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales. Ya está, esa es la rúbrica. Pero miren, en el nivel destacado o en el nivel 4 falta la descripción. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver qué nos dice, qué nos plantea la pregunta número 5. Pregunta número 5. Teniendo en cuenta el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación? Repito, teniendo en cuenta el propósito de la docente, ¿cuál? ¿Ya? Sí, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación? Alternativa A.
relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales. Alternativa B, relaciona las estructuras de las plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, sin errores conceptuales. Y alternativa C, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, la relación y la reproducción, sin errores conceptuales. Maestros, nos brindamos el tiempo de un minuto para dar nuestras posibles respuestas a esta pregunta. Empieza a transcurrir el tiempo. Maestros, ha transcurrido el minuto. Vamos a leer sus posibles respuestas en el chat. Vamos a ver. La A, profesor, la B, me dicen por aquí. La B, profesor, la C, la B, la C, la A, la B, profesor, la A, la C, profesor, la B, la C. Aquí sí tenemos muchas dudas, ¿verdad? Muy bien. Sí, porque esto de las rúbricas, pues es algo que constantemente, hace tiempo lo venimos trabajando seguro con el ministerio, entre los mismos grupos de interaprendizaje a nivel de nuestras instituciones, en nuestras capacitaciones y demás, ¿no? Entonces, pero es un concepto que tenemos que seguir interiorizándolo, sobre todo en la parte de cómo elaborar una rúbrica y todo ello. ¿Ya, maestros? Entonces, analicemos esta parte juntos, ¿ya? Miren, este es el contexto. Propósito, identificamos el propósito. Dice, una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, en el contexto de un proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en estas sesiones, la docente ha planteado la siguiente rúbrica. A ver, maestros, ayúdenme a identificar aquí el propósito de la docente. A ver, maestros, los leo en el chat, ¿ya? Eso es esencial, básico para resolver esta pregunta. ¿Cuál es el propósito? A ver, maestros, si me ayudan. Por aquí ya tengo alguna participación. Orientar. Vamos a ver, relacionar, me dicen. Relacionar. Excelente, aquí ya tengo una respuesta mucho más elaborada. Gracias, relacionar la estructura de las plantas. Ya lo estoy viendo. Genial, genial. Muy bien, maestros. Excelente, muy bien. Entonces, prioridad, primero, identificar el propósito. Mire, una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas, aquí está, orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Ahí está. Relacionar las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. ¿Qué procesos están involucrados en la nutrición? Tenemos a
la fotosíntesis, la respiración, el transporte y la transpiración. Ya maestros, son los procesos que están involucrados en esto de la nutrición. Entonces, ese es el propósito. Esta rúbrica debería apuntar a ello, ¿verdad? A que me ayude a mis niños a que yo evalúe cómo están relacionando las estructuras de las plantas con la función que cumplen en el proceso de la nutrición. A ello tendría que estar enfocado esta rúbrica. Ya tenemos en esta rúbrica el nivel en inicio, en proceso, satisfactorio, pero nos falta el destacado. Y este nivel destacado debe apuntar exactamente al propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. ¿Y qué procesos están involucrados en la nutrición? Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. Hasta ahí creo que ya estamos claros. Sigamos avanzando ahora sí. Pregunta número 5 era la siguiente. Teniendo en cuenta el propósito que es relacionar, ¿verdad? La estructura de las plantas. Mejor lo escribo, ¿ya? Para que esté mucho más claro y entendible, comprensible. Aquí sí te lo voy a escribir. Ya está. Propósito, que los estudiantes relacionen, ¿no? Relacionen la estructura de las plantas con los procesos de nutrición, ¿ya? Listo, ahí está. Entonces, teniendo en cuenta el propósito, que los estudiantes relacionen la estructura de las plantas con los procesos de nutrición, ¿no? ¿Ya? De la docente, pregunta, ¿cuál, cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación? Ahí está. Logro destacado. Recordemos que ya nos presentan el logro en proceso, logrado y todo ello. Nos piden el destacado. ¿Ya? Alternativa A. Relacione los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Fotosíntesis, respiración, transporte, transpiración, sin errores conceptuales. Alternativa B. Relacione la estructura de las plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, sin errores conceptuales. Y alternativa C. Relacione la estructura de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, la relación y la reproducción, sin errores conceptuales. Listo, maestros. Creo que ya está resuelta la pregunta. Solo la justificamos. ¿Ya? Vamos a ver. Definiciones necesarias. ¿Ya? Solo vamos a hacer un repaso genérico de esto. Es un poco amplio lo que tengo aquí, pero no los quiero cansar. ¿Ya? Recordemos que es una rúbrica, solo eso. ¿Ya? Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre el rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. En el, en el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de valoración, también su otro nombre, ¿ya? Rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte con relación a las calificaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, expresadas en números o letras. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, tipos de rúbrica. Tenemos la rúbrica lo global, la rúbrica comprensiva y holística. ¿Ya? Son algunos tipos de rúbricas. Y ustedes lo están viendo ahorita en el material, en las diapositivas. Para no cansarlos mucho, no voy a hacer una explicación detallada de esto. ¿Sí? Ya, maestros, también tenemos, miren, las rúbricas analíticas. ¿Ya? Serían las segundas. Tenemos las rúbricas globales, tenemos las rúbricas analíticas, que son un poco más específicas. ¿Ya, maestros? Y miren, la rúbrica presenta tres características clave. Esto sí lo recordamos, ¿ya? Una rúbrica de evaluación, maestros, presenta tres características importantes. El primero, que son los criterios de evaluación. Lo segundo,
que son las definiciones de calidad, ¿no? Las descripciones, que hace referencia a las descripciones. Y por último, las estrategias de puntuación, ¿no? Rúbricas vigesimales, decimales, ¿no? En base a cuánto, a eso hace referencia, ¿ya? ¿A qué se refieren los criterios de evaluación? Miren, los criterios de evaluación, maestros y maestras, son factores que determinarán la calidad del trabajo de un estudiante. También son conocidos como indicadores o guías. Reflejan los procesos y contenidos que se juzgan de importancia. ¿A qué hace referencia las definiciones de calidad? Dice, proveen una explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles de eficiencia, para alcanzar un nivel determinado de los objetivos. Estas definiciones deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes. Y tenemos las estrategias de puntuación, ¿ya? Se consideran cuatro niveles: el desempeño maduro, desempeño en desarrollo y desempeño incipiente, inicio, proceso y logrado, lo que generalmente nosotros tenemos en la educación básica, ¿no? Inicio, proceso, logrado, ¿ya? Y para terminar este refrescamiento conceptual, ¿cómo elaborar una rúbrica? ¿Ya? ¿Importante? Sí, por supuesto que sí. El primer paso es determinar los objetivos de aprendizaje. El segundo paso, miren, el segundo paso hace referencia, hace referencia a identificar los elementos o aspectos a valorar. El tercer criterio, definir descriptores, escalas de calificación y criterios. El cuarto paso sería determinar el peso de cada criterio. Y por último, revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo, ¿no? Vendrían a ser algunos de los pasos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para elaborar nuestra rúbrica de evaluación. Ahora sí, nos ceñimos fundamentalmente en la pregunta número 5, en el caso número 5. Paso uno, identificamos el propósito de la docencia. Ya lo hemos hecho, ¿no? Aquí únicamente lo recordamos. Miren, los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, tales como la fotosíntesis, la respiración, transporte y transpiración. Ya está. Ya identificamos el propósito del docente. Ahora, paso número 2, propósito de la sesión como un nivel satisfactorio y destacado, ¿ya? Mayor cantidad de conocimiento. El nivel destacado, maestros, ¿por qué se caracteriza? ¿Ya? Vamos a ver. Trataré de hacer un ejemplo. El nivel satisfactorio, aquí lo tenemos. Aquí está el nivel satisfactorio. El nivel satisfactorio en esta rúbrica era la siguiente, miren. Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, tales como fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración, sin errores conceptuales, ¿no? Ese es el nivel satisfactorio. ¿Cuál es la característica del nivel destacado? ¿No? El niño o niña obtiene mayor conocimiento que en este caso. Ejemplo, ya vamos a un ejemplito sencillo. A ver, tema. Hemos hablado, por ejemplo, a ver, con mis niños. mm, ya está. Con mis niños hemos hablado sobre la suma, ¿no? Ya está, la suma. 3 más 2 igual así. Estoy haciendo un ejemplo, ¿ya, maestros? Entonces, resulta que mis niños, ¿ya? Es un ejemplo nada más, que logren hacer esta suma de 3 más 2 llegan a un nivel satisfactorio, ¿ya? Entonces, con eso he logrado el propósito fundamental del nivel satisfactorio. Pero, ¿cuál es la característica del nivel destacado? Que, por ejemplo, esta misma suma, yo tal vez les he planteado a mis niños, pues no solo la resuelvan en esta manera, sino que un niño de esta suma también ya sepa lo que sería la propiedad conmutativa. Ah, ya, el cambio. ¿Qué pasaría si a mi niño le digo 2 más 3?
¿Logrará hacer esa suma? Es un ejemplo nada más. Yo sé que es un absurdo, pero que sirva para el ejemplo. Vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo. Entonces, cuando un niño, a pesar de que le cambias los datos, las posiciones de los números, esto se entiende más aún todavía con lo que vendría a ser las multiplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, si mi niño sabe 3, vamos a ver, por 4 igual a 20. Y ahora a mi niño le digo, ¿cuánto es? 4 4 por 3. Y mi niño también logra responder esto porque ya sabe esto de la propiedad conmutativa. Este niño no solo llegó al nivel satisfactorio, sino que tiene una mayor cantidad de conocimientos y llega ya al nivel destacado. No sé si me dejó entender, ¿ya? Espero que sí, espero que sí. Entonces, el nivel destacado se caracteriza por una comprensión total del propósito de aprendizaje y conoce algo más de ese propósito, siempre relacionado al propósito de aprendizaje. ¿Ya, maestros? Ahora sí, analicemos un poquito más. Paso número 3. Analicemos el propósito y las alternativas. Propósito de la sesión. Que los estudiantes, ese era el propósito, ¿verdad? Que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas. Ay, caramba, nuevamente. Que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Ya está. Analizamos la alternativa C. Vamos a empezar por la alternativa C. ¿Ya? Dice, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, la relación y la reproducción sin errores conceptuales. ¿Qué sucede con la alternativa C? La descripción evidencia un error, el mismo que se enfoca al considerar la estructura de las plantas con la función que cumplen en los procesos de reproducción. Ese término que agrega aquí, la relación y la reproducción sin errores conceptuales, pues es lo que me permite descartar, ¿ya? Lo que me permite descartar la alternativa C. Porque recordemos que siempre, el nivel destacado va a estar relacionado con el propósito, ¿ya? Y el propósito de esa sesión no habla de la reproducción de las plantas, motivo por el cual la descarto. Vamos a la alternativa B. Dice, mire, relacionar, ¿ya? Relaciona las estructuras de las plantas. Y aquí está. Y animales, con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición sin errores conceptuales. La alternativa B. La descripción también evidencia un error, el mismo que se enfoca al considerar la estructura de los animales con la función que cumplen en sus procesos de nutrición. Si nosotros observamos el propósito de la sesión, no me habla de animales. Por lo tanto, esta descripción del nivel destacado que me sugiere la alternativa B, pues sale del propósito. No está relacionado con el propósito. Por lo tanto, respuesta correcta a la alternativa A de avión. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O tenemos alguna duda? A ver, los leo en el chat. 5, respuesta correcta a la alternativa A de avión. A ver, los leo en el chat. Genial, ¿no? Ese era el esto. A eso enfocaba el propósito de la sesión. La C, me dicen por aquí. Dice, maestro, con el mismo contenido deberías redactar para el nivel destacado. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el nivel destacado se relaciona fundamentalmente con el propósito de aprendizaje. Por supuesto que sí, maestro. Me dicen por aquí. Claro, el tema de animales es otro. Por eso es que descartamos la alternativa B. Ahora sí, ¿no?
Dice por acá, la calificación en numeral y literal para el logro destacado. Pues esto ya es únicamente de acuerdo a los criterios que tú quieras poner, ¿no? Eso ya va a depender, por ejemplo, de la rúbrica, cuántos niveles tenga. En este caso son de 4 niveles. Nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Lo que ves, ya, inicio, proceso, satisfactorio y destacado, ¿no? ¿Por qué no la C, me dices? Porque en la C agrega un tema que es la reproducción que no tiene que ver con el propósito de aprendizaje. Dice lo mismo en la A. Claro que sí, ¿no? Ahí está. Sí, esto yo también lo he notado. Miren, en esta pregunta que vino, si no me equivoco, en el año 2019, hay una característica peculiar que prácticamente es muy semejante o casi igual a lo que vendría a ser el nivel satisfactorio, ¿ya? O en este caso es íntimamente relacionado con lo que sería el propósito de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a eso enfoca el nivel destacado. Vamos a ver. En la C dice funciones. En la C, a ver, vamos a ver, dice, a ver, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición. Hasta ahí estamos bien. La relación y la reproducción. Mm, En el propósito de esa determinada sesión, no habla nada de la reproducción de las plantas. Por lo tanto, por ese motivo descartamos la alternativa C. Claro, es lo mismo. Ya está. Animales y reproducción. Claro, esas son las palabritas que me permiten a mí descartar. Por ejemplo, en el caso de la alternativa C, el término animales me permite descartar la alternativa B. Y en el caso de la alternativa C, la palabra reproducción me permite descartar la alternativa C. ¿Por qué? Porque los animales no tienen nada que ver con el propósito, que es relacionar las estructuras de las plantas con los procesos de nutrición. Y el proceso de nutrición no tiene nada que ver con el proceso de reproducción. Por lo tanto, esos términos me ayudan a mí a descartar tanto la alternativa B como la alternativa C. Claro, por supuesto que sí. A ver, pero podría hacer la comparación del nivel satisfactorio con el nivel destacado. Ya, lo hacemos, ¿ya? Está bien, por supuesto que sí. Vamos a hacer esa comparación, ¿ya? Exactamente, ese es el término. Tanto la B como la alternativa C, ¿no? Se desvían del propósito de esa determinada sesión de aprendizaje, de ese determinado objetivo que tendría para esa sesión la rúbrica de evaluación. Pero el nivel destacado es cuando el niño aporta más de lo que se pide. Claro que sí, pero eso que se pide, maestro, tiene que estar también relacionado con el propósito. Lo que les decía, ¿no? Vamos a ver, trataré de hacer otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver, un ejemplito, miren, para que se pueda entender mucho más claro. Por ejemplo, el tema de mi sesión de aprendizaje es sobre la célula, ¿ya? Y solo quiero que mis niños aprendan las partes de la célula, núcleo, mitocondrias y todo eso. El objetivo, el propósito de mi sesión es que mis niños aprendan las partes de la célula. Partes, partes de la célula. Si mis niños aprenden las partes de la célula y les reconocen, llegan al nivel satisfactorio, según este ejemplo. Pero si un niño, aparte de reconocer las partes de la célula, sabe, por ejemplo, la función del núcleo o de las mitocondrias, ese niño llegó al nivel satisfactorio. ¿Cómo les digo? Agrega algo más de lo que se pide, sabe más de lo que se pide, sí, pero si nos damos cuenta, sigue en relación al propósito, al tema, al contenido de aprendizaje. No se sale del contenido. ¿Vamos viendo? Y lo que sucede con la alternativa B y C, se salen del contenido, salen del tema de la nutrición de las plantas y se van a animales, se van a reproducción. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber identificar de manera clara. Estamos de acuerdo en que el nivel destacado es cuando el niño sabe más de lo que se pide, pero eso que sabe más de lo que se pide tiene que estar relacionado también con mi propósito de aprendizaje.
Otra vez repito este ejemplo. Si mi propósito era que mis niños comprendan las partes de la célula y mis niños comprenden las partes de la célula, pero un niño, aparte de reconocer las partes de la célula, sabe, por ejemplo, la función que cumple el núcleo, ese niño llegó a un nivel destacado. Pero si nos damos cuenta, se sigue enfocando en el mismo contenido de aprendizaje, en el mismo tema de aprendizaje que es la célula. ¿Vamos viendo? Espero que sí. A ver, vamos a ver. Sigo, esto sí, ¿no? Nos va a ayudar a discutir. Está muy bien, maestro, que hagamos esto, ¿ya? Exactamente, aquí ya me dice Entonces, ¿es solo nutrición? Claro que sí. Por eso dice el propósito. Relacionen la estructura de las plantas con qué, con los procesos involucrados en la nutrición. Nada más. No tiene nada que ver la reproducción, ni mucho menos los animales, porque eso sí sale de todo el propósito. Y el nivel destacado no puede salir del propósito. Por eso es importante siempre reconocer el propósito de aprendizaje. Exactamente. Porque menciona la reproducción y no es el propósito. Claro que sí. Aquí me dice, pero en el enunciado dice, en el contexto de un proyecto sobre impactos de la deforestación en los ecosistemas. Ya está. Entonces, ese es el proyecto, ¿verdad? Ese es el proyecto. Y ese proyecto se desarrolla pues en semanas, una, dos, 3 semanas, conforme al proyecto. Pero si nosotros revisamos la pregunta número 5, habla en una determinada sesión de aprendizaje de todo ese conjunto del proyecto. Entonces, eso también lo tenemos que saber reconocer. Vamos a ver. Exactamente. Vamos a ver. Aquí hay para determinar el nivel destacado, el niño tiene que aportar, ¿ya? En el contexto, ya está, vamos a ver, es lo mismo este comentario. Vamos a ver. Pero podría ser una comparación. Sí, sí, ahorita vamos a hacer la comparación en que quedamos. Vamos a ver, estoy leyendo los comentarios. Algunos se repiten, ya no los estoy nuevamente leyendo, ¿ya? Vamos a ver, algunos comentarios se repiten. Más claro que si es algo más. Vamos a ver, hay comentarios que han hecho control C y control V que se repiten nada más. Vamos a ver. Ahora sí, ¿ya? Vamos a continuar en todo caso. Listo, hagamos esa comparación. Por supuesto que sí, con esto terminamos, ¿ya? Aquí está. Aquí está. Vamos a comparar la alternativa A, perdón, muy grande, Luis. Ahora sí, con el nivel satisfactorio. Vamos a ver. Miren, ¿ah? Dice, relaciona, aquí está, miren. Solo hay pequeñas diferencias, miren, entre el nivel satisfactorio y el nivel destacado. Vamos a ver. Vamos a la comparación. Nivel satisfactorio relaciona las estructuras de las plantas. Ahí está. Relaciona la estructura de las plantas. ¿Y qué dice? Mire, el nivel destacado que me sugiere la alternativa. Relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Es algo más resumido. Vamos viendo, ¿no? Relaciona los procesos involucrados. Ya está. Y en el nivel satisfactorio únicamente decía, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Vamos viendo. El nivel destacado es más, lo diré así, más concreto, ¿no? Porque dice, relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas. Nada más, ¿ya? Sin embargo, aquí en el nivel satisfactorio es un poco más amplio, tiene más contenido la descripción. Por eso dice, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Pero en el nivel destacado que me sugiere la alternativa A dice, relaciona los procesos involucrados en la nutrición de las plantas.
¿Vamos viendo? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre el nivel satisfactorio y el nivel destacado que nos sugería la pregunta número 5. A ver, vamos a ver. Sigo leyendo algunos más. Listo, listo, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Genial, vamos, vamos a ver. Vamos a otra pregunta. Pregunta número 6. Vamos, vamos a la pregunta número 6. Esta es un poco más sencillita, ¿no? La anterior sí era bien complicada. Pregunta número 6 dice, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, la docente solicitó a los estudiantes que representen cómo las plantas realizan la función de la nutrición. A continuación se muestra la representación elaborada por Mónica. Aquí está, esto es lo que elaboró Mónica. Aquí está lo que elaboró Mónica. Y que podemos observar en este dibujo de Mónica. ¿Ya? Entiendo que es un dibujo. Agua, aquí está las raíces, me dice, aquí están las raíces, mm, sales minerales y agua, el oxígeno, ¿ya? Aquí flechitas, tomémoslo en cuenta, el CO2, encontramos el sol, ¿ya? Entonces, esa es la representación, el dibujo que hizo Mónica, ¿ya? Que hizo Mónica. En referencia a este dibujo, a esta representación que hizo Mónica, nos presentan la siguiente pregunta. Estamos ya en la pregunta número 6. ¿Ya, maestros? Dice así. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica? Seguimos en el mismo contexto, ¿ya? Tomemos en cuenta la rúbrica. Aquí está la rúbrica. Ahí está. Esta es la rúbrica, maestros. Tomemos en cuenta esa rúbrica. Estará. Identifica las estructuras y o las necesidades de las plantas con o sin errores conceptuales. En proceso, relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Y satisfactorio, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, fotosíntesis, respiración, transporte, transpiración, sin errores conceptuales, ¿ya? Esa rúbrica la tomamos en cuenta para resolver la pregunta número 6. ¿Ya, maestros? Aquí está. Esta es la representación y esta representación nosotros la tenemos que evaluar según esa rúbrica que hemos visto hace instantes. ¿En qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica? ¿En inicio, proceso o satisfactorio? Nos damos el tiempo de un minuto, maestros, para dar nuestras posibles respuestas a esta pregunta. Empieza a transcurrir el tiempo. Un minuto. Maestros, ha transcurrido el minuto. Leo sus posibles respuestas en el chat. La C me dicen por aquí, profesor, fácil. La pregunta número 6. ¿Cuál era la respuesta? No se preocupen, maestros. Al finalizar la sesión, voy a hacer un repaso de cada pregunta y su respuesta. ¿Ya? Les voy a dictar, no se preocupen. La B, profesor, la A, por aquí me dicen la B, la A, profesor, la A, la C.
tenemos muchas dudas, ¿ve? Aprovechemos esas dudas, maestros, como oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Siempre, maestros, siempre se aprende algo. Eso siempre tengámoslo en cuenta, ¿sí? Ahora sí, avancemos, avancemos. Ya está. Definiciones necesarias, ¿ya? Tenemos que recordar aspectos básicos de los procesos de nutrición de las plantas, ¿ya? ¿Cuál es la característica de las plantas? Me dice lo siguiente la teoría. Las plantas, las plantas fabrican ellas mismas sus propios alimentos. Es una de sus características, ¿no? Seres autótrofos, como se les denomina. Para fabricar sus alimentos toman agua, sales minerales y dióxido de carbono. También necesitan la luz solar. Las plantas toman el agua del suelo por la raíz a través de sus pelos absorbentes, ¿ya? A través de los pelos absorbentes. Aquí vemos, ¿no? Una pequeña descripción de los procesos de nutrición. Luz, ¿ya? La luz solar, ¿ya? Ingresa el dióxido de carbono, se expulsa el oxígeno, que nos sirve a nosotros, los seres humanos, por ejemplo, para poder respirar. La energía, ¿no? La energía tenemos, ¿qué más? La savia elaborada, ¿no? La materia viva, que ya es cuando la savia bruta ha pasado ese determinado proceso de fotosíntesis dentro de los procesos de nutrición, ¿no? Como los pelos absorbentes van a atraer el agua, las sales minerales, ¿no? Aspectos básicos que tenemos que recordar. Ya, maestros, ¿qué más tenemos por aquí? Ya está. Miren, vamos a analizar esta parte, ¿no? Esta es la figura, ¿ya? Esta es la figura que ha elaborado Mónica. Nuevamente, aquí tenemos, ¿ya? En la parte izquierda de sus pantallas, ¿ya? En la parte izquierda de sus pantallas está la figura que ha elaborado, en este caso, Mónica, ¿ya? Yo lo estoy considerando en un recuadro de color rojo, ¿ya? Y vamos a identificar otra vez, por eso lo señalaba con flechitas hace instantes. Miren, ¿qué podemos observar en el dibujo de Mónica? Por ejemplo, el oxígeno. Según la flechita, el oxígeno es lo que expulsa la plantita, ¿verdad? Ya está. Aquí también tenemos lo siguiente, el CO2, según la figura elaborada por Mónica, la representación ingresa la plantita, ¿no? Aquí también tenemos el agua, ¿ya? Lo de las raíces, miren, según este dibujito me dice que, que por las raíces van a ingresar las sales minerales y el agua, ¿ya? Y esto, miren, lo siguiente, estas flechitas que señalan que sube todo lo que vendría a ser el agua, las sales minerales a la planta. Ya está. Eso es la representación que Mónica ha realizado. ¿Sí? Y tenemos tres niveles según la rúbrica, ¿no? En inicio dice, identifica las estructuras y o necesidades de las plantas con o sin errores conceptuales. En proceso, relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Y el nivel satisfactorio dice, relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, tales como la fotosíntesis, respiración, transporte, transpiración, sin errores conceptuales. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Analicemos la representación presentada por Moni. Vamos a ver esta. ¿Qué se logra evidenciar? Mire, se logra evidenciar que Mónica conoce la función que cumplen la raíz y el tallo de las plantas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, porque me dice que por las raíces ingresan las sales minerales y el agua, y por el tallo, por ejemplo, se traslada, ¿no? Todos esos nutrientes, ¿ya? Todos esos nutrientes que han sido absorbidos. Sin embargo, en este dibujo, en esta representación de Mónica, no se logra identificar qué función cumplen las hojas en el proceso de nutrición, ¿no? No hay, por ejemplo, una figurita que me diga, no, por aquí ingresa específicamente por las hojas y por aquí mismo también, por ejemplo, se expulsa el oxígeno.
Vamos viendo que el CO2 que ingresa, pues lo hace de manera genérico a alguna determinada parte de la planta y lo mismo con el dibujo del oxígeno. Vamos viendo, eso es lo que no se logra evidenciar. Por lo tanto, por lo tanto, ¿ya? ¿Qué sucede? Que según se evidencia, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica? Estaría en un nivel de logro en proceso, en proceso. ¿Estamos de acuerdo, maestros? 6, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. 6B de bueno. Vamos a ver, ¿hay alguna preguntita? Los leo en el chat. Vamos a ver. Recibe el sol, dice por aquí. Creo que es la C porque es más completo el dibujo. En proceso, ¿no? Exactamente por eso, ¿no? Porque no, en la representación de Mónica, no hay exactamente la función que cumplen las hojas, por ejemplo, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, es ahí donde se mezclan el sol, los rayos del sol, donde se absorben el agua y hacen la foto. Eso es lo que falta. Dice, ¿por qué en proceso? Yo veo la fotosíntesis del CO2 y el oxígeno. Pero ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Que no se especifica en qué parte exactamente de la planta es donde se hace lo que usted menciona de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, si habría dentro de la representación de Mónica una imagen en donde específicamente ponga que por las hojas va a ingresar el CO2 por donde se absorbe, y en ahí se hace la fotosíntesis, y por ahí también van a llegar los rayos del sol, ahí sí estaríamos en un nivel satisfactorio. Entonces, ¿por qué en proceso? Porque no se especifica en qué parte exactamente de las plantas, por ejemplo, se realiza este proceso de la fotosíntesis. Por eso sería la respuesta en proceso. Listo, maestros. Pasemos a la pregunta número 7. No explica Mónica, por lo tanto está en proceso. Exactamente. No, no le especifica con claridad dónde se realiza el proceso de fotosíntesis, por ejemplo. Por ello, en proceso. Pasemos a la pregunta número 7. Pregunta número 7. Aquí está. Contexto. Dice así. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas. Los estudiantes del cuarto grado, ya, esto también lo tomamos en cuenta. Siempre, maestros, el contexto lo tenemos que tomar en cuenta. Ya, maestros, siempre, siempre. Estudiantes del cuarto grado, 6, 7, 8, 9 a 10 años aproximadamente, ¿ya? Estudiantes de 9 a 10 años aproximadamente. Sigamos. Los estudiantes del cuarto grado asistieron a una feria de productos regionales del Perú. Luego, en el aula, varios estudiantes comentaron que les parecía extraño que algunos comerciantes, al pesar sus productos, no usaran el kilogramo, sino que decían usar la arroba. En este contexto, Juan, uno de los estudiantes, comentó lo siguiente. Yo sí conozco la arroba. Mi familia tiene una chacra y allí siempre la usamos. Por ejemplo, la semana pasada mis papás vendieron al comedor municipal un costalillo de papas que pesaba 2 arrobas. Ya está. Ese es el contexto de la pregunta. ¿Ya? Recordémoslo, por favor. Pregunta número 7. La docente decide aprovechar esta situación para que los estudiantes relacionen diferentes unidades de medida. Así, primero grafica una balanza en equilibrio donde representa la situación descrita por Juan. Mire, esta es la situación descrita por Juan. Ya yo lo estoy considerando en un recuadrito de color rojo. ¿Ya, maestros? Esta es la primera situación descrita por Juan. Ya está. ¿Qué dijo Juan? Miren, Juan dijo, vendimos un costalillo de papas que pesaba 2 arrobas. Ya está. Tenemos el costalillo que es equivalente a las 2 arrobas. Ahí está. Listo. Luego, dice, ¿no? Representa el peso del costalillo en kilogramos de la siguiente manera. Mire, 2 arrobas, ¿no? En este primer
gráfico. Ahora pasemos a un segundo gráfico que lo voy a considerar en un recuadro de color azul. Luego el maestro representa el peso del costalillo en kilogramos de la siguiente manera. Aquí está. Esta es la manera. Esas dos arrobas que estaban consideradas en el primer gráfico, ahora en kilogramos equivalen a 23 kilogramos, ¿no? Eso vendría a ser la representación. Ya, maestros, recordemos esta parte, por favor. Ahora sí, mire, si el propósito de la docente, aquí ya nos manifiesta el propósito, lo tomamos en cuenta, ¿ya? Si el propósito de la docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencias, miren, propósito, los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre la arroba y el kilogramo, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para él? Ya está. Repito, si el propósito de la docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre la arroba y el kilogramo, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para él? Alternativa A, indicarles que comparen la cantidad de arrobas que pesa el costalillo de papas con la cantidad de kilogramos que pesa el mismo. Luego, preguntarles cuánto pesarían dos costalillos de papa, tanto en arrobas como en kilogramos. Alternativa B, solicitarles que describan las imágenes presentadas, prestando atención al peso del costalillo de papas en cada caso. Luego, preguntarles si es posible afirmar que el costalillo de papas pesa en total 2 arrobas y 23 kilogramos. Alternativa C, pedirles que mencionen cuántas arrobas pesa el costalillo de papas y cuántos kilogramos pesa el mismo. Luego, preguntarles por qué creen que el número de kilogramos es mayor que el número de arrobas. Maestros, nos brindamos el tiempo de 1 minuto para brindar nuestras posibles respuestas a esta pregunta. ¿Ya? Con ello terminamos, maestros. Inicia el minuto. Maestros, ha transcurrido el minuto. ¿Ya? Vamos a ver. 7, profesor. La B me dicen por aquí. 8B. La A me dicen por aquí. La C, profesor. La C. Estamos en la 7, ¿eh? ¿Ya? 7C, profesor. La A porque nos pide que comparemos. ¿Ya? Sí, no se preocupen. Al finalizar les dejo mi número de WhatsApp, ¿ya, maestros? No se preocupen, al finalizar. Excelente. Aquí un maestro ya se dio cuenta, ¿no? Siempre tengan en cuenta el propósito. Ya, maestros, siempre, por favor. Lo que les decía y les vengo repitiendo. Generalmente, en el 90% de las preguntas de nombramiento que nos van a desarrollar, el 90% de estas siempre se enfocan en el propósito. Hay una que otra pregunta, como la que hemos visto, por ejemplo, del gráfico de barras, ¿verdad? Que más que saber el propósito era conocer la definición, conocer el uso de los gráficos. Pero el 90% de las preguntas, maestros, siempre van a estar enfocadas al propósito. Entonces, siempre tomemos en cuenta ello. Sí, maestros, va a ser algo importante identificar el propósito. Me dicen por aquí la C, la B. Excelente. Aquí también otro maestro ya se dio cuenta.
¿no? Miren, ¿cuál era el propósito? Dice, y el propósito de la docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia. ¿Cómo establezco, profesor, relaciones de equivalencia? Comparando. Comparación, profesor. Comparación. Entonces, aquella alternativa que me ayude a comparar cantidades, esa es la respuesta correcta. Ya está. ¿Cómo yo hago relaciones de equivalencia? Comparando. Y aquella alternativa que me permita hacer comparaciones, puede ser la A, la B o la C, esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Ya está resuelta la pregunta. Siempre tomando en cuenta el propósito. Fundamental, básico, por favor. Lo mismo en las rúbricas de aprendizaje. Identifiquen el propósito, reconózcanlo, ¿ya? Reconózcanlo. Siempre es importante. Ahora sí, desarrollamos esta pregunta, ¿ya? Mire, dice, vendimos un costalillo de papas que pesaba 2 arrobas, ¿ya? Aquí está. Mire, vamos a esta parte. ¿Qué decía la alternativa A, maestro? Mire, indicarles que comparen la cantidad de arrobas que pesa el costalillo de papas con la cantidad de kilogramos que pesa el mismo. Uy, ya está. Resuelta la pregunta. Comparación. ¿Vamos viendo? Lo que decíamos, relaciones de equivalencia, comparación, profesor. Listo, ya está. Indicarles que comparen la cantidad de arrobas que pesa el costalillo de papas con la cantidad de kilogramos que pesa el mismo. Luego preguntarles cuánto pesarían 2 costalillos de papa, tanto en arrobas como en kilogramos. ¿Vamos viendo? Ya está. Alternativa B, solicitarles que describan las imágenes prestando atención al peso del costalillo de las papas en cada caso. Luego preguntarle si es posible afirmar que el costalillo de papas pesa en total 2 arrobas y 23 kilogramos. La alternativa B, maestros y maestras, estas actividades planteadas no permiten lograr el objetivo o el propósito de la sesión de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el propósito era relaciones de equivalencia, ¿no? ¿Qué sucede con la alternativa C, no? La alternativa C, la pregunta, ¿por qué creen que el número en kilogramos es mayor que el número de arrobas? No permite lograr tampoco el propósito, ¿no? Propósito, relaciones de equivalencia. ¿Y cómo se logra eso? Comparando. Pregunta número 7, respuesta correcta a la alternativa A. Y miren, ya nos los decía, alternativa, indicarles que comparen. Listo. Maestros, ¿estamos de acuerdo o tienen alguna duda? Pregunta 7, respuesta correcta a la alternativa A de avión. Vamos a ver. Excelente, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Gracias, maestros. Excelente. Qué bueno que esté quedando así. Y maestros, ahora sí, ¿ya? Ahora sí, vamos a hacer un repaso general, ¿ya? Para los maestros que llegaron tarde. Listo. Gracias, maestros. Gracias a ustedes. Yo agradezco que ustedes confíen en nosotros, ¿ya? Listo. Vamos a ver. La 8 maestros, 8 respuesta correcta a la alternativa C, ¿ya? Pero voy a hacer un repaso general. Uno, respuesta correcta a la alternativa C. 2, respuesta correcta a la alternativa B. Sí, lo estoy colocando en el chat, no se preocupe. 3, respuesta correcta a la alternativa C. 4, respuesta correcta a la alternativa C. 5, respuesta correcta a la alternativa A. 6, respuesta correcta a la alternativa B. 7, respuesta correcta a la alternativa A. 8, respuesta correcta a la alternativa C.